cuáles son las redes neuronales que están comprometidas o se han asociado a al desarrollo de los síntomas depresivos y su mantenimiento. Genética, bueno, con los avances en epigenética también han habido reportes interesantes en los últimos años, y bueno, el rol de la inflamación también, que está integrado definitivamente con la genética y bueno, la función de las redes neuronales. Eh, sí. Ya, perdón. Ya. Bueno, creo que he salteado nomás el título de la parte de anatomía. Sí. Primero vamos a hablar sobre la red neuronal por defecto. Hay tres redes principales que vamos a repasar y me gustaría primero dar una breve introducción, ¿no? Porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es la red neuronal por defecto, la red de prominencia y la red frontoparietal o red ejecutiva central, ¿no? En cuanto a la red neuronal por defecto, que como hablamos de redes, hablamos de una serie de nodos que vendrían a ser partes de nuestro cerebro que nosotros podemos ubicar y las conexiones que hay entre ellos, es decir, los tractos de sustancia blanca que los conectan. Entonces, en la red neuronal por defecto se encuentra pues la corteza cingulada posterior, la corteza retroesplenial, la corteza prefrontal medial, la corteza temporal anterior, la circunvolución temporal media, el lóbulo temporal medial y el giro angular. Pero esta red neuronal por defecto tiene pues unas conexiones córtico-corticales, es decir, de corteza a corteza, que serían las vías de asociación, y también tiene unas conexiones córtico-subcorticales, que vendrían a ser las llamadas vías de proyección. ¿Y de qué va la red neuronal por defecto? Se dice que cuando nuestra mente pues está libre, está analizando información, está en un estado, por así decirlo, introspectivo, es decir, en el cual nosotros evocamos recuerdos, analizamos situaciones pasadas o incluso generamos a veces emociones de estímulos o de situaciones que acontecen dentro de nuestra propia mente, se dice que está en ese momento activada o funcionando en la red neuronal por defecto. Entonces, en ese sentido, las funciones que se han visto asociadas son principalmente la inhibición inducida por tareas, teoría de la mente. Teoría de la mente es esa capacidad que nosotros tenemos de asignarle a la otra persona estados mentales y, bueno, predecir su conducta hasta cierto punto, ¿no? La discriminación semántica, evocación episódica, es decir, los recuerdos que nosotros tenemos, inducción de emociones y autorreflexión. ¿Y cómo se ve afectada la red neuronal por defecto en las personas que tienen problemas de depresión? Se ve que hay una disminución de la integración funcional en la corteza cingulada posterior, el precuneio, que se ve que cuanto más es esta disminución de la integración funcional, es decir, menos actividad funcional síncrona hay entre estas dos áreas, hay un incremento en en la frecuencia e intensidad de los síntomas ansiosos y cognitivos de estas personas. También hay un incremento en la conectividad entre el hipocampo y la red neuronal por defecto, y esto facilitaría la rumiación de ideas negativas, este tipo de pensamientos en los cuales muchas veces estas personas se encuentran atrapados. En pacientes también se ha visto que esto va a haber, los cambios en la red neuronal por defecto también van a tener un cambio temporal, es decir, van a haber cambios a lo largo del proceso de, entre comillas, la enfermedad, ¿no? El proceso del trastorno mental. Entonces, se ha visto que ya las personas que entran en remisión tienen un incremento de la conectividad de la red neuronal por defecto, pero es un incremento compensatorio. Es decir, esta persona tuvo este problema eh, en algún momento y cuando se está recuperando hay incluso un incremento en la actividad de la red neuronal por defecto que sería compensatoria como parte del proceso de recuperación. Y también hay diferencias, pues, sexuales, pues todos sabemos que las damas son más inteligentes que los varones, ¿no? Por eso nosotros no pensamos igual. Entonces, se ha visto que en las damas la conectividad disminuida de la red neuronal por defecto está asociada a la severidad de los síntomas ansiosos y de las alteraciones del sueño que presentan estas pacientes. Y en los varones, cuando hay un incremento en en la conectividad del tálamo frontoparietal,
se ha visto que también está asociado esto principalmente a apariciones tempranas, es decir, en adolescentes de este tipo de cuadros. La red de prominencia vendría a ser el switch, ese switch que nos permite pasar entre nuestra introspección y lo que nosotros tenemos que hacer, porque normalmente hay la red neuronal por defecto, que es la que nos tiene a nosotros, por así decirlo, entre comillas, filosofando, y también tenemos la red frontoparietal o red central ejecutiva, que es la que se encarga de que nosotros enfoquemos nuestra atención en resolver un problema, una situación, en responder al entorno y mantenernos, por así decirlo, vivos, no solo que nosotros hemos conseguido hacer muchas cosas más allá de solo mantenernos vivos, ¿no? Con las funciones ejecutivas. Entonces, esta red de prominencia es tan especializada, incluso tiene unas células específicas con características histológicas distintas, que son las células de von Economo, que se encuentran en la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Entonces, como les decía, es este interruptor. Detecta cuando nosotros tenemos que pasar de ese estado de reflexión a ese estado en el cual tenemos que actuar. Entonces, ¿de qué manera se podría ver afectada esta red o de qué implicancia tendría esta red? Ya podemos nosotros irlo, por así decirlo, pensando, porque hay una disminución, cuando hay una disminución de la conectividad funcional entre la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior dorsal, se ve que hay una interferencia en la capacidad de reconocer y responder a estímulos internos y externos. Con ello hay un déficit de la integración entre la cognición y emoción. Y, y como hay un déficit en esta integración, hay una interferencia en la regulación emocional y lógicamente también en la toma de decisiones. Es decir, esta persona no puede pasar en el momento adecuado entre sus pensamientos negativos y lo que tiene que resolver en ese momento, en el día a día, en las actividades de la vida diaria. Y esto muchas veces, lógicamente, como también va a tener estas interferencias, esta persona no va a poder tampoco identificar verdaderamente las emociones o los mensajes, interpretarlos de una manera adecuada, y lógicamente va a tener una tendencia a prolongar, ¿no? Esos estados o experiencias relacionadas a la depresión. Esta red de saliencia o red de prominencia presenta patrones de conectividad que también cambian de acuerdo al momento en el cual se encuentra la persona en la enfermedad o el trastorno. Y bueno, también se ha visto que hay una mayor conectividad entre dentro de esta red cuando las personas ya se encuentran también en un momento de remisión. Bueno, y la red frontoparietal o red ejecutiva central, bueno, eso podría ser toda una clase de neurociencias, ¿no? Pero para resumirlo, vendría a ser esta red que conecta la corteza prefrontal, principalmente con la corteza parietal, y bueno, el lóbulo temporal en su circunvolución superior y algunas conexiones al lóbulo occipital, que lo que van a hacer es ayudarnos a nosotros identificar y determinar en qué nosotros tenemos que enfocarnos, qué estímulos del entorno o internos tenemos que ignorar porque no nos sirven para resolver la tarea que estamos atendiendo, qué tenemos que hacer, es decir, qué secuencia de acciones tenemos que nosotros elaborar, qué cosas tenemos que dejar de hacer y cómo hacerlo, ¿no? Es decir, también incluso evocar o planificar de acuerdo incluso evocar de repente memorias procedimentales, si es que nosotros tenemos que utilizar o alguna habilidad que ya habíamos adquirido en el pasado. Entonces, se dice que ahora en el curso del trastorno depresivo, lo que plantean los autores ahora es que hay una alteración, no solo en la activación de estas redes, sino en la conexión entre las mismas, la interconexión entre las mismas, que generarían o estarían relacionadas también a las experiencias de rumiación, de foco excesivo en las ideas negativas, pensamientos negativos, cuando hay este problema en la activación de la red neuronal por defecto, la red de saliencia, al no poder hacer ese switch entre uno y otro estado mental, lógicamente hay una desregulación emocional y una dificultad para la toma de decisiones. Y lógicamente cuando hay un compromiso ejecutivo, lógicamente las personas suelen ya quejarse de problemas principalmente atencionales, que muchas veces ellos lo refieren como problemas de memoria, pero cuando uno los evalúa son muchas veces ya problemas de atención. Este,
Y bueno, problemas también ejecutivos, ¿no? Porque muchas veces los pacientes dicen no pueden tomar decisiones y esa dificultad, y justamente hay esta dificultad para establecer el orden de las actividades que tienen que realizar. Entonces, a modo de resumen, recordando pues, ¿no? La red neuronal por defecto presenta una hipoconectividad que se correlaciona con los problemas de memoria y también se relaciona con la sensibilidad al tratamiento en pacientes con depresión. Y también cuando hay una hiperconectividad anterior medial en los pacientes con depresión, hiperconectividad se ha correlacionado con la rumiación y la resistencia al tratamiento en estos pacientes. En cuanto a la red de saliencia, se ha visto también que hay que como ya les había mencionado, que es este switch que nos permite detectar dónde tenemos en qué estado mental debemos estar. Cuando hay una hipoconectividad entre la amígdala, la ínsula, se presenta muchas veces esta dificultad de las personas para salir de esos estados afectivos y cuando hay esta hipoconectividad entre la ínsula y la amígdala también está correlacionada a a la severidad de los síntomas depresivos. Una hiperconectividad dentro de la red de saliencia con la neuronal por defecto se ha correlacionado también con la severidad de los síntomas depresivos, principalmente en la rumiación. Tenemos otras redes neuronales que también están comprometidas o que se han asociado, ¿no? En cuanto a la de respuesta a las amenazas, principalmente pues es esta red que conecta la amígdala con la ínsula y la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal medial que lógicamente esta red es automática, no es esa que se encarga pues de que nosotros identifiquemos cuando hay un peligro inminente. Generalmente esta red muchas veces se ve comprometida o atacada o tiene cambios incluso epigenéticos cuando la persona ha tenido estrés en edades tempranas, que eso lo vamos a ver después, y eso también puede condicionar pues cuando hay una alteración alterada, por ejemplo, cuando hay una hiperactivación de la amígdala, ante rostros amenazantes, se ve que estas personas tienen esta dificultad muchas veces para identificar o distinguir entre las entre una rostro amenazante, un rostro triste. Y también se ha visto que la hipoactivación de la amígdala, cuando se le presenta al individuo, pues, miedo o tristeza, es un predictor de respuesta a antidepresivos, pero cuando hay una hiperactivación de la amígdala, también es un predictor de pobre respuesta a antidepresivos duales, ¿no? Lógicamente, pues ahorita, en el momento actual, no le vas a mandar una resonancia funcional a todos los pacientes para ver qué antidepresivo le vas a dar, pero probablemente sea una avenida de estudio en el futuro, ¿no? Lógicamente, esto también está asociado pues a una reducción del volumen hipocampal, que lógicamente va a estar asociado pues a la hiperactividad de la amígdala, ¿no? Y bueno, también hay una alteración en la conectividad de estas áreas, pues que se ve reflejada en la reducción de la celularidad del fascículo uncinado. También en los circuitos de recompensa, clásicamente se ha visto pues que hay una reducción del volumen estriatal en pacientes con depresión y también puede haber disminución de la conectividad en esta área estriatal en pacientes con cuadros depresivos, principalmente cuando se escribe pues cuadros de anedonia. Otros circuitos importantes, el circuito de enfoque de la atención, que nos permite mantenernos alertas y sostener la atención en el tiempo. Se ha visto que hay una hipoconectividad en pacientes con trastorno depresivo y se dice que hay una disminución de la conectividad frontoparietal en este grupo de pacientes. En cuanto al control cognitivo, que se encarga pues de manejar pues la memoria de trabajo y la memoria selectiva, se ha visto que hay una hipoactivación de la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior. También hay, lógicamente, esa hipoactivación va de la mano con una hipoconectividad, es decir, están menos conectadas, se activan menos entre ellas. Y también se ha visto que hay una hiperactivación compensatoria en pacientes que se están recuperando del cuadro, ¿no? Se ha visto, lógicamente, esto asociado pues, a una reducción del volumen de sustancia gris en la corteza prefrontal dorsolateral y cingulada anterior. Lógicamente, esto no lo vas a ver en una imagen, sino eso se ve pues, por estudios matemáticos
por una muestra grande y verdaderamente son mililitros de diferencia, ¿no? Ah, aló. Ya. Este, Continuando con genética y epigenética, bueno, primero algunas generalidades, ¿no? Si hay una alta heredabilidad en la depresión, entre 35 y 40%, y esta heredabilidad es mayor en casos severos y recurrentes. Últimamente, en los últimos años, se ha planteado que el ADN no codificante tendría un rol modulador también en cuadros depresivos, cuando tienen este antecedente genético en la familia. También se han descrito algunas diferencias sexuales, a pesar de que hay un amplio solapamiento genético entre las variantes descritas, ¿no? Por estudios genéticos en poblaciones enteras, se ha visto pues de que hay un amplio solapamiento en las mutaciones que se presentan tanto en hombres como en mujeres. Pero cuando uno estudia la heredabilidad específicamente con estas mutaciones de nucleótido único, se ha visto que hay una heredabilidad significativamente mayor en mujeres, que es en el 11% en comparación a hombres del 9%, ¿no? También hay una mayor poligenicidad de mujeres, es decir, que cuando una mujer presenta depresión probablemente tenga una mayor carga genética de mutaciones puntuales asociadas a depresión. Y las mutaciones que se han encontrado en mujeres están también más relacionadas a déficit de atención, tabaquismo y alteraciones metabólicas como la tendencia a la obesidad y síndrome metabólico, a diferencia de hombres. Bueno, estos son estudios grandes. Acá les he traído más que nada un metaanálisis en el cual usaron pues tres estudios muy grandes y prácticamente llegaron a 800.000 individuos, ¿no? Aproximadamente 250.000 casos contra 550.000 controles, ¿no? Y en este metaanálisis se encontraron 102 variantes independientes, ¿no? Estas mutaciones puntuales, de las cuales 87 de esas 102 mantenían una significancia estadística, incluso tras corrección con modelos estadísticos, pues eh, cuando se habían tratado de controlar por todas las variables que pueden ser confusoras, ¿no? Bueno, lógicamente se han identificado 269 genes en 15 grupos. Y principalmente estos genes estaban relacionados con la estructura sináptica de la neurotransmisión, principalmente en cuanto a la neuroplasticidad. Estos genes pues, que mencionan acá, principalmente el SCORS3, el cromosoma 10, junto con el NGR1, el TCF4 y el RAP27, son genes principalmente relacionados a la neuroplasticidad. Y cuando hablo de neuroplasticidad, son estos cambios en el tiempo que se producen en el cerebro en respuesta a los estímulos externos, cosas que pueden haber, de repente puede haber una anoxia y el cerebro puede hacer cambios para, por así decirlo, contrarrestar o de alguna manera tratar de que el individuo logre un balance. En cuanto a la epigenética, ya habíamos mencionado que a veces pueden haber cambios genéticos más allá de lo que sucede al momento de la concepción. Nosotros, lógicamente, siempre nos imaginamos que esto solo sucede al momento de la división celular, cuando, por ejemplo, el ejemplo clásico es, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que el cáncer, por definición, es una enfermedad genética, que muchas veces, por teoría de probabilidades, entre todas las mitosis que se dan en los tejidos, va a haber mutaciones al momento de la división celular, y algunas de esas mutaciones van a desregular esas células. Pero acá vamos más por otros cambios que se dan al momento de que el sistema se ha sometido a estrés y que altera por metilación o acetilación unas estructuras que se encuentran dentro del ADN y que llevan a que algunos genes se silencien o sean más expresados. Entonces, por ejemplo, la reducción de la acetilación en sitios, esos dos sitios específicos que se mencionan, se ha asociado con una menor expresión de genes clave que regulan el estado de ánimo, principalmente desde el punto de la neuroplasticidad, incluidos el BDNF y el del transportador de serotonina, ¿no? Lógicamente, al verse estos genes alterados, expresarse en menor cantidad en los tejidos que nosotros deseamos que se expresen, va a haber una menor neuroplasticidad y una alteración en la regulación emocional cuando son individuos que se someten a estrés crónico. Generalmente, estos estudios son principalmente con modelos animales, hay que tener eso claro,
porque generalmente, por ejemplo, se somete, la prueba clásica, ¿no? Era la de hacer que una ratita se ahogue, o sea, nade hasta que se ahogue, pero en estos casos era como que se le hacía nadar, pero no se dejaba que se ahogue y se volvía a estimular de esa manera. Entonces, es un modelo, pues, de estrés crónico, ¿no? Y se veía qué cambios habían o sucedían en el cerebro de estos animales, y se ha visto que hay muchos cambios que están relacionados a esto. Este, entonces, como ya les había adelantado, las modificaciones de histonas, especialmente la acetilación y la metilación, son reguladores cruciales de la dinámica de la cromatina, es decir, al momento de que se hace la copia, la expresión del ADN, porque el ADN se tiene que desenrollar y comenzar a copiar parte por parte para generar las proteínas que eventualmente van a, o sea, generar el ARN que generalmente después ya lleva a otros procesos para generar proteínas y otras funciones metabólicas de la célula, en este caso las neuronas, ¿no? Entonces, lógicamente va a alterar la expresión génica, es decir, va a alterar cómo se expresan los genes, influyendo en la adaptación al estrés. Lógicamente, este cerebro va a ser menos, va a tener menos neuroplasticidad, va a tener más tendencia a caer en procesos inflamatorios y eso va a llevar a también que se haya disrupción en estas redes neuronales que había mencionado previamente, con lo cual hay problemas de la regulación emocional. La desregulación de la histona desacetilasas y las histona metiltransferasas se asocian a deterioro en la neuroplasticidad, neuroinflamación. Eso lo vamos a ver ahorita en las diapositivas sobre inflamación. Y, lógicamente, que llevan a disfunción mitocondrial, hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Eso, como le digo, eso va más del lado de la neuroinflamación, pero ya se ve que cuando hay un estrés crónico, se desencadenan esta serie por así decirlo, reacciones inflamatorias en el cerebro que eventualmente llevan a ya estos cuadros en los cuales hay esa neuroinflamación lleva a una alteración incluso del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? En los modelos de presión por estrés, que es lo que les había hablado de esos modelos animales, la reducción de la acetilación de histonas e hipocampos se asocian a una menor expresión del BDNF y el CREP, que son medidores de neuroplasticidad y estabilidad del ánimo. El estrés crónico aumenta la actividad de las desacetilasas, reduciendo la expresión de los genes relacionados al BDNF y CREP. Y bueno, últimamente se ha descrito otro proceso que es la activación de histonas, bueno, que es una modificación post-transduccional, que es incluso después de que se ha hecho la transducción. Y bueno, esto más que nada ha generado un vínculo entre el estado metabólico con la regulación de la cromatina. Y bueno, hay algunos marcadores de la represión de histonas se relacionan con el silenciamiento de la transcripción y bueno, se ha implicado en fenotipos depresivos inducidos por estrés. Y cuando hablamos de inflamación, o sea, muchas veces nosotros imaginamos la inflamación solo como un proceso que acontece cuando nuestro cuerpo se encuentra pues ante una situación en la cual o se encuentra atacado por un organismo patógeno o porque hay una destrucción de algún tejido que lógicamente el cuerpo tiene que, por así decirlo, limpiarlo. Pero lo que sucede en el cerebro es que en los procesos de neuroinflamación se activan la glía, que es tanto la microglia y los astrocitos. Por así decirlo, los astrocitos vendrían a ser como los conserjes, ¿no? Y la microglia son las células propias del sistema inmune, que van a generar cambios en la expresión genética y la liberación de mediadores proinflamatorios. ¿Qué va a suceder en la microglia? Recordemos pues un poco de inmunología, ¿no? El TLR, que es un receptor que va a detectar pues patrones moleculares que ya el cuerpo conoce como patógenos o también que son marcadores de que hay daño tisular, que hay daño celular cercano. Es decir, eh, este este receptor detecta, uy, el tejido se está muriendo, o hoy hay una bacteria que está por acá, hay un virus. Entonces detecta y manda un mensaje pues al núcleo y el núcleo va a comenzar a generar pues este factor de necrosis tumoral, prointerleuquinas y bueno, también el TLR a la vez va a generar radicales libres. También hay otro receptor, el P2X7, que también va a generar radicales libres
que van a activar el inflamosoma, que es un complejo de proteínas que van a activar las caspasas, y una vez que se activan las caspasas, esos prointerleuquinas pasan a ser ya interleuquinas ya propiamente dichas, que van a ser liberadas junto con el factor de necrosis tumoral que se había estimulado en un inicio, ¿no? Esto se libera al espacio intercelular, y como la glía, pues no es que esté en un espacio vacío, ¿no? Está rodeado, está alrededor de las neuronas y está también rodeado más que nada de astrocitos. Los astrocitos al recibir este mensaje se activan, y cuando se activan se llaman astrocitos reactivos, ¿no? Con un astrocito pasa a estar en ese estado reactivo, hay una desregulación del glutamato, y bueno, eso va a llevar a una cascada, pues, ¿no? De liberación de calcio, un mal funcionamiento del retículo endoplasmático, que finalmente va a llevar a la degradación. O sea, se van a activar las lipasas, proteasas y DNasas, y lo que va a suceder es que la célula va a comenzar a destruir sus propias estructuras, ¿no? Sus propias proteínas, sus propios lípidos y su propio ADN. Y como la célula se está destruyendo de adentro hacia afuera, pues ya nosotros vemos pues la apoptosis, ¿no? Es la célula dice, bueno, detecté que estaba inflamado, que debía morir, se activan estas cascadas que explico, y la célula muere, ¿no? ¿Y esto cómo se relaciona con el estrés crónico periférico? Bueno, está asociado principalmente no solo al estrés en cuanto a medioambiental, sino la inflamación también intestinal, y también en cuanto a la alteración de la filtración de lipopolisacáridos. Esto activa el sistema inmune, y esto también va a va a hacer una disrupción de la barrera hematoencefálica, permitiendo también el paso de estas interleuquinas y factores proinflamatorios al cerebro, que lógicamente, como ya les dije, como la barrera hematoencefálica puede ser también más permeable y se activan, esos factores inflamatorios activan los astrocitos, van a activar todo eso, toda esa cascada que había mencionado en la diapositiva anterior, que va a generar pues la muerte celular y eso se va a ver reflejado en la baja en la celularidad, en la baja en la conectividad, en las distintas redes que había mencionado al inicio, y lógicamente se va a activar el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que va lógicamente a aumentar los niveles de cortisol, que a la vez va a generar la generación de nuevos interleuquinas que generan una especie de loop o de ciclo vicioso, ¿no? Que se retroalimenta más y se mantiene en el tiempo. Y lógicamente, cuando se producen estos cambios, van a producirse cambios a nivel funcional en el cerebro de esta persona que se encuentra sometida a estrés crónico sostenido, y lógicamente o termina desarrollando depresión por el propio estrés, o ya se encuentra lo suficientemente susceptible para que un estresor, una situación vital pueda ya desencadenar un episodio depresivo en esas personas. Y bueno, este era el resumen que les quería presentar el día de hoy.